Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Ya a partir de este momento servimos el plato fuerte de esta entrega del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Sabrina Acosta y estaremos hablando sobre el impacto de el uso excesivo de pantallas sobre el cerebro, la conducta, los temas de salud mental. Todo eso lo vamos a estar compartiendo en el programa del día de hoy. Saludarle, licenciada Sabrina Acosta. Gracias por acompañarnos. Gracias, Liz. Gracias de verdad. Para mí, un gusto siempre estar aquí. El placer es nuestro, doctora, y de verdad muy agradecidos de que, aparte este momento de su apretada agenda, que sabemos que es muy apretada, para venir a psicoeducar a la gente que nos escucha, que es tan importante. Salud mental para nosotros tiene el mismo valor que la salud física y por eso tratamos de pues desarrollar, abordar este tipo de situaciones para que usted, como una audiencia fiel a este espacio, pues pueda tener las informaciones que le permitan identificar conductas que deben buscar atención en salud mental, poder pues cuidarse de alguna forma y proteger su salud mental. Y hoy pues no es la excepción. Cuando hablamos de pantalla, licenciada Sabrina Acosta, ¿de qué tipo de dispositivos estamos hablando? Porque hay gente que quizás solamente piensa en el celular o piensa en la tableta o piensa en la computadora, pero vamos a ampliar esta parte para que la gente pueda tener la información. Claro, Liz, mira, cuando hablamos de pantalla hablamos de todo dispositivo digital. El Smart TV es una pantalla. Ok. Es una pantalla que ampliada, la gente no le da... que no tiene necesariamente el mismo impacto a nivel de consumo y a nivel cerebral, que quizás un dispositivo móvil o una tablet, pero es una pantalla, es un tipo de pantalla también. Claro, Entonces, cualquier dispositivo digital que nos ofrezca información, contenido, entretenimiento, es una pantalla. Y ante ese fenómeno nos encontramos, la era de las pantallas. Pero me llama la atención que inicia diciendo que las pantallas de los televisores también pues tienen un impacto, pero quizás no el mismo impacto que el celular. O sea, atendiendo a la exposición a ciertos dispositivos, puedo tener un mayor impacto a nivel de mi salud mental que en otros casos. Lo que pasa es, a pesar de que el contenido es muy similar en este momento, lo que es la televisión o TV viene de una evolución. Okay. Y entonces en este momento pues, tenemos los televisores inteligentes, Smart TV, y el contenido pues se consume igual en este momento, hace un tiempo, pero al inicio no necesariamente era así. Hace, creo que menos de 10 años, 8 años atrás, el televisor como mucho tú estabas en el telecable o en la televisión local. No necesariamente estabas consumiendo contenido de YouTube y de otras plataformas digitales. O sea, la digitalización de la televisión, pues es un proceso que ha evolucionado. A diferencia de las pantallas de dispositivos móviles o tabletas que desde el principio han sido creadas de manera para consumo digital. Entonces, el impacto de este contenido, la diferencia está en que se ha venido en esa evolución con los televisores. Y en este momento, pues ya con lo que son las industrias de contenido como Netflix, donde se consumen series y ese tipo de cosas, sin ¿cómo es que se dice aquí en los medios? Sin pagar no sé qué. Bueno, como manejan ustedes esto. Una mención. Hicimos una mención ahí que bueno, pero el tema es que en ese sentido el impacto a nivel de cerebro no es el mismo. Vamos en el camino. Ya así la gente está muy centrada, por eso hice la mención en este tipo de contenido, pero no desde el principio. Cuando estás frente a un dispositivo móvil o una tableta desde el primer momento consumiendo contenido que genera dopamina y por lo tanto terminamos en un proceso aditivo, entonces esa es la diferencia que queremos hacer. Claro. Por eso el atractivo del televisor, si no estamos consumiendo el mismo contenido, no va a ser igual. Por eso de repente se deja más fácil de ver esta pantalla, pero no deja de tener un impacto. Claro, que de hecho, y eso lo iba a mencionar, parte de esa evolución, el tema de ver televisión en décadas anteriores era de hecho
hasta cierto punto un momento para compartir en familia. Totalmente. Las familias se sentaban y eso daba la oportunidad a que si, por ejemplo, aparecía alguna información, algún contenido en el televisor, pero papá estaba ahí y el niño también, papá tenía la oportunidad de poder explicarle al niño de qué estaban hablando o cualquier cosa que pudiera crear una distorsión. Sin embargo, pues hoy, parte de esa evolución que usted mencionaba, vemos hogares, familias en donde hay un televisor en cada cuarto. Claro. Y en donde ahí está también ese acceso a que el niño pueda tener esa pantalla disponible en el momento que desee con un contenido más amplio que, como usted decía, va más allá de telecable o de televisión local. Tienen acceso a internet igual que en los demás dispositivos. Es así, en décadas anteriores la televisión tenía la función de integrar a la familia. Exacto. Cumplía esa función. Era un momento de socializar en familia y era un momento de integrarse. Y de lo que se consumía o se veía ahí, pues se compartía, se vivenciaba, se dialogaba al respecto, generaba alegría. Ahora, impresionantemente, con más acceso a este tipo de aparatos, entonces tenemos una desintegración por esta individualización de prácticamente del consumo de contenido, de la práctica de ver un contenido. Lo que hemos hecho es todo lo contrario. Y ahí también hay otro aspecto muy importante. Por ejemplo, cuando yo veía televisión en mi niñez, las programaciones estaban clasificadas. Totalmente. Y había un horario para ese contenido que podía consumir un niño. Ya cuando pasaba un poquito de tono, clasificación B, clasificación C, ya ahí el niño tenía que retirarse a su habitación, ir a dormir, Claro. no podía consumir ese tipo. Y las familias respetaban eso. O sea, al niño le decían, vamos, se va, que ya usted no puede ver esta programación. Sin embargo, pues hoy tenemos una apertura a contenido inapropiado desde temprana edad que alarma hasta cierto punto. Existían controles preventivos y existían límites claros. Claro. Y la familia podía compartir e integrarse sin, de hecho era una forma de establecer límites y de que los niños pudieran ejercitar el respeto por los límites y las figuras de autoridad. Claro. Ese ya le toca retirarse, no era negociable. Exacto. Y se respetaba, o sea que de alguna manera era muy funcional. Claro que sí. Pero ahora hemos cambiado. Y había una responsabilidad no solo de las familias, sino de las autoridades que regulaban los medios de comunicación y de las mismas producciones de los diferentes medios de comunicación. O sea que todo eso ha cambiado y lo que ha traído como consecuencia pues son complicaciones en la salud mental, en el comportamiento de nuestros niños y nuestros adolescentes, de los adultos también, porque vamos a ampliar un poquito el rango de lo que vamos a estar conversando, de ese impacto que tiene el consumo excesivo de pantallas. Usted decía que se generan una serie de situaciones a nivel cerebral cuando tengo esa exposición a las pantallas. Vamos a hablar de qué es lo que ocurre en el cerebro cuando me expongo demasiado tiempo a los dispositivos electrónicos. Sí, hace unas semanas estuvimos hablando a un público abierto en una actividad que teníamos. Estuvimos hablando del impacto de las pantallas en el cerebro de los niños y adolescentes. Bueno, en sentido general. De las pantallas, especificando el uso excesivo de pantallas. Porque fíjate, nos encontramos en la era digital, donde todo se ha digitalizado y ya es un recurso cotidiano y necesario contar con algún tipo de dispositivo, tener una red social, una plataforma, utilizar los recursos de comunicación que tenemos. Claro, claro. Sin embargo, el uso excesivo de dispositivos es donde se encuentra el problema. No podemos nosotros quizás empezar a decir no se use, porque sería nadar contra la corriente. No hay forma, Sabrina. Lo que necesitamos es concientizar a la población del uso correcto, que va a atender las diferentes edades para ese consumo y el tiempo correcto de establecer para consumir contenido, para consumir una red social, para consumir, para estar frente a un dispositivo. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el problema a nivel cerebral? Bueno, tenemos lo siguiente. El uso excesivo de una pantalla, ¿qué hace a nivel del cerebro?
empieza a afectar la corteza prefrontal. En niños, que era donde hablábamos específicamente, en la corteza prefrontal se encuentran 4 funciones fundamentales que deben desarrollarse en la infancia, en la primera infancia, que es la capacidad de atención, lo primero, la concentración, son todas estas habilidades cognitivas, la capacidad de resolución de conflicto y el manejo de la frustración. Esto se hace de manera natural cuando el cerebro se expone a estímulos como el movimiento, la luz y el sonido. ¿Qué pasa cuando suministramos una pantalla? Cuando nosotros suministramos una pantalla, está el cerebro del niño percibiendo estos estímulos, claro, pero no los está ejercitando desde la corteza prefrontal de manera natural, sino que esta pantalla viene a sustituir el ejercicio natural de esta función, de esta área del cerebro que tiene que ejercitar estas funciones, por lo que nosotros estamos prácticamente inhibiendo, coartando la función cerebral. Estamos deshabilitando al cerebro para hacer estos ejercicios de manera natural y tenemos exactamente un resultado contrario. ¿Cuál es ese resultado contrario? Tenemos niños menos atentos, menos concentrados, más frustrados y con menos capacidad de resolver un conflicto, de interactuar, porque pierden la capacidad de conectarse, interactuar con su medio y con su ambiente. Entonces, dar una pantalla a edades iniciales, a pequeñas edades, a un niño, está deshabilitando la corteza prefrontal y está creando individuos que no son capaces de ejercitar sus funciones de manera natural. Partiendo de esto que usted explica en este tramo, licenciada Sabrina Acosta, me surgen varias preguntas por lo que ha explicado. ¿Cuándo se considera un uso excesivo de dispositivos que puedan causar pues daños a nivel de la salud mental y que puedan afectar todas estas capacidades? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2, las edades. ¿Cómo puedo dosificar el tema de la exposición a las pantallas atendiendo a la edad de mi hijo? Bueno, fíjate, se ha recomendado de manera muy clara a través de la OMS no dar dispositivos a niños en la primera infancia. La primera infancia está comprendida, y lo he dicho varias veces aquí, de 0 a 6 años. Pero eso no pasa, eso no es real. Lamentablemente los padres, las familias, el sistema, la estructura no aporta o permite que estas cosas se den y de alguna forma, en algún momento, el niño se ve expuesto a la pantalla. Ahora bien, en términos concretos, ¿qué ejercicio hemos podido hacer? Le hemos recomendado a los padres reducir. La recomendación correcta es no dar dispositivo. Pero cuando nos encontramos eso es el ideal. Cuando nos encontramos en distintos contextos y el padre me dice o vemos, bueno, hay un momento del día donde sí le doy el dispositivo, entonces ahí, ¿cuál ha sido la recomendación? Vamos a reducirlo a 1 hora reloj, 60 minutos de exposición, y esa hora de 0 a 6 años vamos a dividirla en 2 periodos, 30 y 30, y vamos a dar un contenido de estimulación cognitiva, algunas de estas apps o plataformas o videos educativos. Sin embargo, eso va a meritar una supervisión para que usted a los 30 minutos pueda hacerlo. Ojo, aclaro con esto, esa no es una recomendación oportuna. Eso es una medida. Eso es una salida que de repente tú le dices al padre, en un momento del día, yo te puedo decir que lo controles hasta aquí. Porque no te encuentras en un espacio donde definitivamente tuviste que dar el dispositivo. Pero lo ideal es que no demos el dispositivo de 0 a 6. Cuando ya pasamos de 6 y queremos empezar a los 7 a dar el dispositivo, que vuelvo y repito, sería lo ideal. Tal vez algún día educando de esta forma lleguemos ahí, tenemos que tener fe. Claro, y sabe que ahí podemos entonces dar, yo digo, 2 horas divididas en 2 periodos. Un periodo en una hora de la temprano y un periodo en la tarde. Pudiéramos usar el dispositivo como un tipo una recompensa por agotar una rutina que se debe establecerse diaria, cumplir tareas, responsabilidades.
Entonces pudiera haber un tiempo de ocio que destinemos específicamente y ahí demos esa hora de dispositivo, una hora reloj, 60 minutos, donde retiremos el dispositivo y se tenga una conversación consciente con el niño de 7, de 8, ¿qué es esto? Si habituamos al niño y somos constantes, ellos van asumiendo y lo van respetando. Luego del tiempo X tenemos que tener otras actividades y responsabilidades para que entonces el niño pueda ocuparse en esto. Sabrina, sabes que en esta explicación que das y estas recomendaciones, yo he visto mamis que creo que por el mismo tema de que se ha estado hablando mucho del impacto que tiene la exposición a pantallas desde temprana edad a nivel cerebral, pues toman la decisión de que sus hijos no van a exponerse a pantallas. Claro. Y son radicales en esto, pero por el mismo tema de la ola, de lo que es común, son criticadas estas madres que deciden tomar esta decisión. En este sentido, vamos a orientar a quienes nos escuchan para que si son de esas madres que han tomado esa decisión, se mantengan firmes en ella. Y si no lo son y son de quienes, de ese grupo que critica a los que toman esa decisión de no exponer a pantalla, entiendan la razón. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el cerebro de un bebé de 6 meses, que se le coloca una pantalla para que el bebé deje de llorar o para que mamá pueda ir a hacer los oficios o pueda hacer otra cosa, ocuparse en otra cosa, como si fuese la tablet o el televisor, la niñera de ese bebé? Eso es una aberración prácticamente. Eso es una falta gravísima a un bebé tan pequeño. De repente tú ves al niño de 4 años, de 5, que se le da una tablet, pero cuando tú ves un bebé, cuando tú ves esa edad, 6 meses, tú dices, no, pero es demasiado. Pero sí, está pasando en nuestra sociedad dominicana, en todos los sectores, en los barrios, en los sectores más elitistas, está pasando, lamentablemente, tú lo ves en todos lugares. Y hay una cosa que te digo que es sumamente triste, el tema con el celular, porque de hecho, impresionantemente, el efecto, te digo, es el mismo. Pero el celular, como tal, impresionantemente a diferencia de la tablet, genera mucha más adicción. El celular genera más adicción. Mucha más adicción, mucho más el deseo de estar. Y plataformas específicas. Por ejemplo, no es lo mismo tú darle un contenido educativo a un niño que poner al niño a ver TikTok, que es la red social más adictiva actualmente a nivel mundial. Claro. Son Entonces, el cortos. Contenido también es importante ver, pero todos están diseñados en la misma función cerebral. Sí. Cada uno de estos contenidos genera en el cerebro un shock de dopamina, una estimulación de dopamina. ¿Qué pasa con esta sustancia? Con esta segregación o este neurotransmisor cuando se activa para segregar dopamina. ¿Qué es lo que pasa a nivel del cerebro? Que cada vez el cerebro demanda más esta sensación de placer y cada vez se hace más corta. De hecho, está tan diseñado, tan estructurado el tema del manejo del contenido, que fíjate que existen los shorts. Sí. Esos son esos videos cortos que te generan cada vez ver más. Pero es intencional, es planificado que sea así, porque hay una descarga de esta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dejas de consumir o de ver o de exponerte al dispositivo, comienza entonces a venir por la estimulación y estar en esa sensación de alta de dopamina, porque es la misma sensación del consumo de cualquier sustancia. Espérese, licenciada Sabrina Costa. Vamos a aclarar esta parte para quienes nos escuchan puedan entender lo grave de esta situación. Claro. El consumo excesivo de pantallas se compara con adicciones como la adicción, por ejemplo, a sustancias controladas, la adicción al alcohol. Se compara a nivel cerebral. No se compara, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Oficialmente en el año 2018 se estableció el trastorno por ejecución o juegos, por videojuegos, por exposición a los videojuegos. Existe un trastorno de adicción, es lo que quiero decir, a los videojuegos. La exposición a pantallas genera la misma adicción. La diferencia es que se clasifica como un tipo de adicción seca, porque no
tiene una sustancia psicoactiva, Okay. pero es la misma experiencia cerebral. ¿Qué es lo que permite que se dé una adicción? Que el estímulo al que se consume, en este caso se consume de manera visual y táctil y auditiva, sensorial. ¿Qué es lo que hace este consumo? Este consumo estimula la misma área del cerebro y genera el mismo neurotransmisor, que es la dopamina, genera el mismo placer. Cuando esto se da, es un ciclo evolutivo. Cuando hay una descarga de dopamina, al eliminarse, al terminarse esa breve descarga, lo que viene es un vacío y una necesidad de volver a sentir nuevamente la misma sensación de manera más amplia. Por lo que caemos en nuevamente estimular la misma área del cerebro, en reforzar con el mismo consumo y que vuelva a tenerse la gratificación. Esto se vuelve un ciclo que permite que sea repetitivo y esto me hace caer en una conducta adictiva. Ya no puedo parar, necesito consumir. Entonces estamos en la misma ¿Y se puede situación. dar entonces en esos casos, licenciada Sabrina Costa, ese síndrome de abstinencia cuando decido, no, espérate, ese Claro. niño está teniendo una exposición Claro, demasiado... se da todo igual, inclusive existe las adicciones a pantallas, a dispositivos y a videojuegos generan se ha generado el mismo tratamiento que cuando tenemos una adicción de sustancias psicoactivas. Hay que hacer los mismos procesos. Y quizás es mucho más delicado aún, licenciada, porque el tema de las adicciones a sustancias controladas, adicción al alcohol, se da en adultos. Pero estamos hablando de que este efecto Cerebros que es en el desarrollo, exactamente, donde se atrofia muchísimo más, ya que sabemos que el consumo de sustancias, las adicciones, dañan áreas del cerebro que son irreversibles, que no se reparan, que se tratan, que se medican, que se trabajan, pero no permiten que se puedan mejorar, hay áreas que definitivamente son dañadas. Entonces, cuando pasa esta situación, en este caso, en cerebros que están desarrollándose todavía, pues el impacto es mayor. Claro que sí. Y es mucho más la neurodegeneración a destiempo. Tenemos otro fenómeno, enfermedades neurodegenerativas precoces. Se supone que se espera que el cerebro empiece a neurodegenerarse a partir de la tercera edad. Está ocurriendo antes. Ahora encontramos personas con más daños a nivel cerebral en edades que no corresponden, por lo que los criterios van a tener que ser revisados, Claro. porque tenemos un fenómeno nuevo. Claro. Y asimismo tenemos el tema de los ACV, que ustedes hablan bastante acá. ¿Y qué está pasando? El nivel de cortisol es tan alto, el nivel de estrés, que está dañando el cerebro. Está dañando la memoria. Tenemos gente con muchísimos temas de atención, que es lo primero. La gente no se enfoca, no termina, no concluye. Se le olvidan las cosas en una memoria a corto plazo de trabajo afectada en gente muy joven, gente de 40 años, gente de 30 y pico de años. Tenemos situaciones de ACV en niños que han permanecido por horas constantes expuestos al videojuego. Y destacar que la ludopatía es la adicción más difícil de trabajar y que prácticamente es casi irreversible. Ahora tenemos esta situación a través de los videojuegos. Y en los niños, mucho más delicado aún. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero este tema del día de hoy, no solamente buscamos con estas informaciones que usted se alarme, sino que tome acciones que puedan permitir garantizar salud mental en la población infantil, adolescente y en los adultos también. No le cambie, regresamos en breve.